Ahora mismo, mientras ves esto, hay bots recorriendo internet y probando aplicaciones al azar buscando una puerta abierta. Cuando lleguen a la tuya, más vale que se topen con un muro. En AWS ese muro se llama WAF. En menos de 5 minutos verás un ataque siendo bloqueado en vivo, la regla que frena un abuso en segundos, y también te diré cuándo este muro te sobra. WAF es un cortafuegos para aplicaciones web. Filtra el tráfico que entra por HTTP antes de que toque tu app y bloquea ataques como la inyección de SQL, el cross-site scripting o los bots. La diferencia es simple. Sin WAF, cualquier petición llega directa a tu aplicación y un bot puede saturarla. Con WAF, unas reglas filtran antes, patrones de ataque, direcciones, países enteros. ¿Cómo funciona? Usas reglas ya hechas por AWS contra los ataques más comunes, añades las tuyas como limitar peticiones por dirección y lo pones delante de CloudFront, del balanceador o de API Gateway. Míralo trabajar. Este es el registro de WAF. Una petición intenta colar una inyección de SQL en el formulario de login. Bloqueada. Otra dirección hace cientos de peticiones por segundo. Bloqueada. Tu app ni se enteró. ¿Para qué se usa? Para proteger una API pública, frenar bots que raspan tu contenido, limitar cuántas peticiones hace cada usuario y cumplir normativas de seguridad como PCI. Y la parte honesta, no todo el mundo lo necesita. Para una web pequeña sin datos sensibles quizás sobra, pero el día que tu API es pública o guardas datos de usuarios, dejarla desnuda sale mucho más caro que el firewall. ¿Y el precio? Cada lista de reglas $5 al mes, cada regla $1 al mes y 60 centavos por cada millón de peticiones. Los grupos de reglas gestionadas suman $1 al mes cada uno. Un dato que da tranquilidad: las reglas gestionadas por AWS se actualizan solas. Cuando aparece una amenaza nueva conocida, tu protección se pone al día sin que tú toques nada. Un proyecto para practicar la regla que viste en el registro. Ponle a tu API un límite de velocidad que bloquea cualquier dirección que pase de 100 peticiones en 5 minutos. Un abuso parado en segundos. WAF filtra lo que entra por la puerta web. Pero ¿y si el atacante ya está dentro con tus claves? Eso lo detecta WarDuty. Tengo ese vídeo en el canal. Nos vemos ahí.